Tal fue el chispazo o el pretexto principal del origen de la famosa rebelión de los moriscos granadinos, que, si bien aparentemente habían aceptado la conversión forzosa al cristianismo, en realidad practicaban en secreto los ritos maometanos. Felipe II, consecuente con su ideal de unidad religiosa, les ordenó que renunciaran a su idioma y costumbres, e incluso a sus trajes, con lo que no hacía más que renovar una pragmática promulgada por Carlos V en 1526. Entre los moriscos había un joven llamado Fernando de Córdoba y Valor, descendiente de los antiguos califas omeyas u omníadas. Detenido por ciertas deudas, logró escapar y se incorporó a los rebeldes, los cuales lo proclamaron rey de Granada y de Andalucía, con el nombre de Muley Mohamed Aben Humeya. En poco tiempo fue señor de 300 poblaciones y jefe de 20.000 hombres, teniendo ya casi el alcance de la mano el puerto de Almería. Por allí podía producirse una invasión turca, lo que movió a Felipe II a tomar medidas represivas. Durante los 3 primeros meses de 1569 el marqués de Mondéjar y el marqués de los Vélez se esforzaron en dominar a los rebeldes, entablándose encarnizados combates, pero las rencillas entre ambos con las autoridades de Granada tomaron proporciones serias, por lo que Felipe II decidió darle otro cariz a la lucha y un nuevo mando militar. Conferenció con su hermano, don Juan de Austria, en Aranjuez, y este, acompañado de don Luis de Quijada, se puso en marcha hacia Granada. El cuartel general de Aben Humeya se hallaba a la sazón en Nerja y Frigiliana, y a tal efecto don Luis de Requesens, almirante de la flota, desembarcó en Vélez y ganó una sangrienta batalla en Frigiliana. Por su parte, Aben Humeya había tomado el castillo de Serón. El marqués de los Vélez hizo ir a Aben Humeya de la localidad de Valor, julio de 1569, y 3 meses más tarde se reanudaba la guerra con mayor vigor. Aben Humeya fue ahorcado por sus propios partidarios, nombrado sucesor a Aben Aboo, con el título de rey de los andaluces. Por otra parte, después de una victoria en el fuerte de Galera, don Juan de Austria se vio detenido ante Serón, febrero de 1570, donde pereció don Luis de Quijada. En lo sucesivo, la lucha se llevó a cabo sin miramientos. Las victorias se sucedieron en la cuenca del río Almanzora, Tijola, Curchena, Cantoría, Tahalí y en otros puntos. Aben Abó también fue asesinado por los suyos. Al terminar el mes de noviembre de 1570, don Juan de Austria pudo abandonar Granada, dejando la guerra virtualmente terminada. Le aguardaban otros campos de batalla más gloriosos. La cuarta esposa, Ana de Austria. El emperador Maximiliano II de Austria envió a Felipe II en febrero de 1569 una embajada con objeto de hallar alguna solución a los problemas de Flandes y también para proponer el matrimonio del monarca español, viudo de su tercera esposa, Isabel, con la hija del propio Maximiliano, Ana de Austria. Aceptó el soberano y se casó con ella por poderes en enero de 1570. La princesa no llegó a España hasta 8 meses después y desembarcó en Santander el 3 de octubre de 1570. Al mes siguiente celebró Felipe su enlace con la princesa en Segovia, con toda solemnidad. Contaba el rey 43 años de edad y la princesa menos de 25. Era hija de María de Habsburgo, hija de Carlos V y hermana de Felipe II. Por lo tanto, el monarca español se casaba con una sobrina carnal. La boda de Ana de Austria representó un retorno a lo que pudiéramos llamar punto de partida. La política matrimonial de Felipe II con respecto a potencias europeas, Portugal, Inglaterra, Francia, terminaba al fin en Austria, ratificando la indisoluble unión de los dos grandes estados católicos europeos y de la familia Habsburgo, política fundamental que se mantendría durante todo el siglo XVIII. Y así finalizamos el primer período del gobierno de Felipe II, reinado en el que pudiéramos señalar dos épocas más o menos diferenciadas. La primera, abarcando unos 15 años, comprendería desde su advenimiento al trono hasta la batalla de Lepanto, 1556-1571, época de gradual hegemonía, imposición en la política y en los campos de batalla europeos, de victorias y éxitos. El segundo período, de unos 27 años, 1571-1598, representa un lento declive de su reinado, con la excepción positiva de la incorporación del reino portugués, fase histórica en la que aparecen los gérmenes de decadencia que darán al traste con la hegemonía española en menos de un siglo. Problemas exteriores e interiores, la permanente rebelión en Flandes,
El abandono de los intereses españoles en el Mediterráneo, la intrusiva intervención en la política francesa, el fracaso contra Inglaterra y sobre todo las intrigas cortesanas, el régimen burocrático, la rebelión foral aragonesa, la crisis económica. Antes de proseguir en el relato histórico, quizá fuese oportuno señalar el estado de la sociedad española, de la administración del reino y de su situación económica, elementos que tanto influyeron en la vida nacional en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI. Últimos años de Felipe II. Sociedad y economía. Las clases sociales en España. Del mismo modo que ocurría en los demás estados europeos, los primeros Habsburgos españoles continuaron aminorando el poder político de la nobleza, transformándola en aristocracia palatina o cortesana. También Felipe II prefirió a los magnates de segundo orden como inmediatos colaboradores del gobierno, dejando otros asuntos graves a algunos de los grandes señores, como el duque de Alba o el príncipe de Éboli. A menudo daba la sensación de enfrentar a unos contra otros, quedando el monarca siempre firme en su papel de árbitro supremo y absoluto. Durante el reinado del emperador Carlos V, los miembros pertenecientes al más alto nivel nobiliario empezaron a recibir el título de Grandes de España, que se conservó después. A esto seguían los nobles del reino sin título de grandeza y a continuación los caballeros e hidalgos. Algunos de estos podrían ser clasificados, sin embargo, en el amplio e indeterminado grupo social que ha solido llamarse clase media o, a menudo, burguesía, compuesta también en la época de los Austria por los magistrados, los altos empleados administrativos y todos cuantos ejercían profesiones liberales, grupo al que puede agregarse a la burguesía adinerada de las grandes capitales mercantiles, como Sevilla, Cádiz, Valencia y Barcelona, que recibían en algunos casos el nombre de ciudadanos honrados, aspirando a competir en categoría social con la más rancia nobleza. En la base de esta pirámide jerárquica, en la que todos suspiraban por elevarse, muy propio de la condición humana, figuraban las clases inferiores, los pecheros, hombres libres obligados a satisfacer contribuciones e impuestos generales y municipales, y a quienes a veces favorecía el clero, que, a su vez, constituía una clase social aparte. Muchos de ellos entraban al servicio de los nobles o del palacio real, otros se hacían soldados, mercaderes o simplemente aventureros. En peor situación quedaban los jornaleros, que dependían de sus fuerzas físicas, es decir, de trabajos que no constituían un oficio, destripaterrones y ganapanes, en situación de inferioridad como los labradores pobres. En cuanto a los llamados siervos, su condición social era poco menos que deplorable, en especial en Aragón, lo que provocó algunas conmociones violentas, como la de los vasallos de Ribagorza, que promovieron disturbios durante el reinado de Felipe II. Mundo aparte constituían los moriscos y gitanos, que abundaban entonces a juzgar por las disposiciones promulgadas contra ellos. Acerca de las aspiraciones populares a mejorar en categoría social, deben tenerse muy en cuenta las limitadas posibilidades de oportunidad y desarrollo vocacional en aquella época. Precisamente, Miguel de Cervantes alude a ello con cierta discreción en algunos consejos que un padre da a sus hijos en uno de los párrafos más interesantes de su obra inmortal. Es el siguiente. Un refrán en nuestra España dice, iglesia o mar, o casa real, como si más claramente dijera, quien quisiera valer y ser rico, siga o a la iglesia, o navegue ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, porque dicen, más vale migaja de rey que merced de señor. Digo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa, que ya que la guerra no dé muchas riquezas, suele dar mucho valor y mucha fama. Por otra parte, como han puesto de relieve los estudios de Fernand Bodel, la característica más dominante de las sociedades mediterráneas del siglo XVI es la paulatina desaparición de las clases medias en beneficio numérico de la aristocracia territorial y de la plebe urbana y del campo. En todos los países, a medida que avanza el siglo, fue plasmándose la polarización entre una nobleza rica, de familias pujantes que se apoyaban en enormes latifundios, y una masa siempre creciente de pobres. La mayoría de los advenedizos se elevaron de nivel social por las vías del comercio. También se incrementó en el siglo XVI la población eclesiástica, siendo el clero regular más numeroso que el secular. En total había más de 100.000 religiosos al terminar la centuria. En la misma época decaía en forma notable la agricultura, sobre todo entre los medianos y pequeños propietarios con un bajo nivel de vida.
Viñas May recogió un testimonio de las Cortes castellanas de 1589 en que se dice que los labradores y ganaderos son tan pobres que no labran ni crían, o en tan poca cantidad que no tienen sino tasadamente lo que han menester para su pobre sustento y aún le falta para éste. El régimen de propiedad. No había variado un ápice el régimen de propiedad en los bienes inmuebles, todavía enquistado en las normas medievales de dominio señorial y de contratación, perpetuándose normas feudales, en especial en tierras aragonesas y en otras comarcas de la meseta castellana. Cierto es que la calamidad de los latifundios y del absentismo agrario fue heredado por Felipe II, pero no se agravó durante su reinado y sobre todo en el siglo siguiente. Al propio tiempo, el espíritu individualista del derecho romano, que triunfaba en otros órdenes, demostró aquí ser incapaz de acabar con tales rutinas y apenas sí influyó en el régimen de propiedad de bienes muebles. Se incrementó poderosamente la riqueza de algunos por la productiva exportación de las minas americanas. La abundancia de los metales preciosos estimuló las empresas mercantiles y los hombres de negocios que se ejercieron cada vez más influjo en los monarcas, interviniendo en los asuntos públicos y recabando a la vez privilegios y monopolios de toda clase. Esta abundancia del numerario y la creciente demanda de productos de todo género provocaron asimismo el encarecimiento general de los mismos y el consiguiente desequilibrio en el nivel de vida, al no ser respaldado aquel chorro de dinero por un desarrollo económico de las fuentes de producción. Considerando las proporciones, ningún otro período de la historia ha visto incrementarse a tal punto la entrada de metales preciosos en Europa. Un torrente de oro y plata regaba la península. Las flotas españolas que iban a buscar aquellas riquezas al continente americano despertaban la envidia y la codicia de las demás naciones, y los piratas franceses, ingleses y holandeses se interesaban muy particularmente por ellas. Esta afluencia de riquezas no estimuló demasiado el espíritu emprendedor y la imaginación de los españoles. La industria se desarrolló algo. España vivió su edad de oro, sobre todo en las artes y en las letras, y en ninguna otra ocasión podría decirse con más justicia, pero se abandonaba al dulce sueño de que sus minas de oro eran inagotables y su prosperidad eterna, pero en realidad la expansión económica fue de corta duración y cesó de tal modo que podría decirse que el mercader español se despertó un día y descubrió que su fortuna se había desvanecido. Las causas de esta ruina fueron muchas y fue una de las más decisivas precisamente aquel enorme incremento de metales preciosos que provocó en Europa un alza de precios única en la historia. La inflación se había dejado sentir ya a principios del siglo XVI y no había cesado de incrementarse. En 1600 los precios se habían cuadriplicado. La investigación moderna ha demostrado la enorme importancia de aquella revolución de los precios. Surgida en España, se extendió a la mayoría de los demás países europeos y fue la causa de los violentos disturbios sociales que estallaron durante los últimos decenios del siglo XVI. El alza de los precios tuvo en España consecuencias catastróficas. Las exportaciones se vieron paralizadas y los productos industriales eran tan caros que los negociantes españoles no conseguían exportar a los demás países europeos, con lo cual se produjo un estancamiento industrial que duró toda la segunda mitad del siglo. La impotencia del gobierno agravaba la crisis. El río de oro colonial no se secaba, pero la deuda pública española no hacía más que aumentar, y durante el gobierno de Felipe II la hacienda se declaró en quiebra 2 veces. La ironía de la historia quiso que los tesoros arrancados a las Américas por los conquistadores españoles acabaran por abrumar a la metrópoli como una verdadera maldición. Quizás por la necesidad de dar aplicación a las riquezas traídas de América, empezó a desarrollarse en esta época un sistema hipotecario de censo consignativo, que consistía en esencia en la entrega por una persona o corporación censualista de una cantidad por la cual quedaba obligado quien la recibía, censatario, a pagar una renta o pensión anual, consignando o grabando inmuebles de su propiedad para garantizar la cantidad prestada. El censatario era a veces un pueblo entero, como ocurría en Aragón, quedando obligados todo él con sus bienes y personas. Al fin se levantaron clamores contra tales censos, por la usura que envolvían, emanando entonces disposiciones legales restrictivas respecto a los mismos.